El mundo nunca ha sido tan ruidoso como hoy, y sin embargo, las personas nunca se han sentido tan ignoradas, por los demás, por la vida y, lo más doloroso, por sí mismas. En la prisa por mantenerse al día, por lograr, por encajar, la voz interior se convierte en un susurro perdido bajo capas de expectativas y distracciones. Las personas navegan interminablemente por vidas seleccionadas, comparando su detrás de escena con el video de momentos destacados de alguien más, con la esperanza de que un logro más, una posesión más, una afirmación más, calmen la persistente inquietud que se esconde bajo la superficie. Pero nunca lo hacen. El ruido solo crece, y con él, el dolor silencioso de que algo esencial se esté pasando por alto. Este dolor, este anhelo sutil y persistente de significado, claridad y paz, es donde comienza el viaje de Think Like a Monk. El mensaje de Jay Shetty llega justo en el momento en que la vida moderna parece girar más rápido de lo que las personas pueden procesar. Cuando los momentos de quietud se sienten extraños y casi incómodos, cuando las personas confunden el ajetreo con el propósito y el ruido con el progreso. La mentalidad monástica ofrece una alternativa radical pero profundamente humana. Un retorno al mundo interior, una recuperación de la identidad, una reestructuración de la mente para que la vida ya no se viva en piloto automático, sino con intención, profundidad y presencia. Si bien el libro se nutre de la antigua sabiduría monástica, su esencia resuena con la urgencia del mundo actual, un mundo saturado de información, pero ávido de sabiduría. Las ideas no son filosofías abstractas reservadas para quienes se retiran a las montañas o monasterios. Son herramientas prácticas para cualquiera que desee vivir con más claridad, más propósito y más paz, aquí mismo, en el caos de la vida diaria. La introducción a este viaje invita a las personas a detenerse, aunque sea por un momento, y recordar que, debajo de todo el esfuerzo, yace un yo que espera ser visto de nuevo. Un yo libre de la comparación, inquebrantable ante el juicio, guiado por una comprensión más profunda de lo que realmente importa. Esta narración comienza reconociendo que la lucha es real, compartida y universal. La lucha por ser alguien en un mundo que constantemente les dice a las personas quiénes deberían ser. La lucha por sentirse suficiente en un mundo construido sobre la escasez. La lucha por escuchar los propios pensamientos en un mundo diseñado para captar la atención a cualquier precio. Y sin embargo, en esa lucha reside un potencial extraordinario. Cuando las personas piensan como monjes, no escapan del mundo. Aprenden a transitarlo con sabiduría. Aprenden a despejar la mente, no vaciando la vida de responsabilidades, sino llenándola de claridad. Aprenden a liberar lo que ya no les sirve y a construir una vida anclada en la intención más que en el impulso. Esta introducción marca el inicio de una peregrinación interior, una invitación a salir del caos el tiempo suficiente para recordar que la paz no se encuentra en la ausencia de ruido, sino en la presencia de la comprensión. El viaje que nos espera no se desarrolla como una conferencia, sino como una experiencia que fusiona la filosofía con la emoción, la historia con la perspicacia, lo antiguo con lo moderno. Invita a los oyentes no solo a aprender, sino a transformar. No solo a comprender, sino a aplicar y no solo a escuchar, sino a sentir. Es un retorno a uno mismo, una recuperación de la quietud interior y un recordatorio de que incluso en un mundo rebosante de ruido, la claridad es posible, la paz es alcanzable y el propósito espera tranquilamente bajo la superficie, listo para ser redescubierto. La identidad no es algo que las personas descubran una sola vez y conservan para siempre. Es algo que se moldea, se reconfigura y se recupera a lo largo de la vida, a menudo sin ser conscientes, y el primer paso verdadero para pensar como un monje comienza por despejar el ruido que ha dictado quienes creen que deberían ser. Desde la infancia, las etiquetas se acumulan como polvo. Las silenciosas, las ruidosas, las inteligentes, las decepcionantes, las exitosas, a veces dichas en voz alta,
a veces implícitamente, pero siempre absorbidas por el subconsciente. Estas etiquetas provienen de la familia, la sociedad, la cultura, los medios de comunicación e incluso de mentores bien intencionados, creando un collage de expectativas que se superponen al yo auténtico hasta que la imagen original se vuelve casi invisible. A medida que las personas se mueven por el mundo, comienzan a responder no a sus propios deseos, sino a los roles que creen que deben desempeñar, representando versiones de sí mismas diseñadas para satisfacer las demandas de los demás. La vida se convierte en un agotador teatro de máscaras, cada una pulida para obtener aprobación, pero alejándose cada vez más de la verdad. El mensaje de Jay Shetty, inspirado en El monje, rompe con esta ilusión con profunda simplicidad. Las personas sufren cuando confunden identidades prestadas con las suyas. Pensar como un monje es empezar a desprenderse de las capas, no con fuerza, sino con una conciencia amable y honesta. Este proceso no requiere abandonar la vida ni aislarse del mundo. Requiere alejarse de las ilusiones construidas por voces externas y regresar a la voz interior. El mundo moderno prospera con la comparación, instando a las personas a medir su valor mediante métricas de visibilidad, popularidad y productividad. Pero los monjes miden la identidad a través de la alineación entre los valores internos y las elecciones externas. Cuando una vida está desalineada, ningún logro se siente satisfactorio, porque los logros construidos a partir de expectativas, en lugar de la verdad, no pueden nutrir el alma. Las personas suben escaleras solo para darse cuenta de que las apoyaron contra las paredes equivocadas. El viaje hacia la identidad auténtica comienza en el momento en que las personas se detienen lo suficiente para preguntarse: ¿quién soy yo debajo de lo que el mundo me ha dicho? Esta no es una pregunta que se responda con logros, títulos o posesiones. Es una pregunta que se responde con presencia, introspección y honestidad. Shetty invita a los oyentes a distanciarse del ruido constante y examinar las fuentes que moldean sus creencias. ¿De quién se sigue la voz al tomar decisiones? ¿De quién se busca la aprobación al perseguir objetivos? ¿De quién se carga el miedo al evitar riesgos? A medida que se desarrollan estas preguntas, las personas se dan cuenta de la frecuencia con la que han vivido a través del lenguaje de otros. El mundo les dice que sean más exitosos, más visibles, más admirados, más validados. Pero la mentalidad del monje redirige la atención hacia el interior, pidiendo en cambio estar más arraigados, más alineados, más conscientes y más conectados con la propia verdad interior. Al despejar el ruido, la mente se convierte en un espejo que refleja quiénes son realmente las personas cuando nadie las observa. Y dentro de esa claridad reside una libertad que rara vez se experimenta en la vida cotidiana. La libertad de elegir una identidad basada en valores en lugar de en validación. La identidad se convierte en una práctica vivida, no en una actuación. La persona guiada por la claridad interior ya no teme decepcionar a los demás, porque ya no está dispuesta a decepcionarse a sí misma. Ya no persiguen las brillantes ilusiones de lo que la sociedad llama éxito, porque comprenden que el éxito sin alineación es simplemente otra forma de trampa. Pensar como un monje significa cultivar la valentía de separar la autoestima de la recompensa externa, de reconocer que la identidad no se encuentra en lo que piensan los demás, sino en las decisiones tranquilas y firmes que tomamos cada día. Es un proceso de despojarse de lo innecesario hasta que solo quede lo esencial. Las personas comienzan a notar qué relaciones las nutren y cuáles las agotan, qué hábitos les brindan crecimiento y cuáles profundizan la confusión, qué sueños son verdaderamente suyos y cuáles son cargas heredadas a través de las expectativas. Esta claridad no llega de repente, emerge lentamente, como el amanecer que despunta en el horizonte, revelando forma y color donde antes habitaba la oscuridad. Con cada momento de conciencia, la voz interior se hace más fuerte y el ruido exterior pierde su poder. La mentalidad del monje enseña que la identidad no es un destino, sino un refinamiento de por vida, un continuo desprendimiento de ilusiones y un compromiso cada vez más profundo con la verdad. Y a medida que las personas se reconectan con su verdadera identidad,
se despliega una transformación sutil pero poderosa. Las decisiones se vuelven intencionales, las acciones cobran sentido, y la vida comienza a fluir con un ritmo arraigado en la autenticidad, no en la caos. El mundo puede seguir clamando sus exigencias, pero la persona, arraigada en la claridad interior, escucha algo diferente, una señal firme e inquebrantable que la guía hacia el propósito y la paz. La identidad deja de ser lo que el mundo dice que debería ser, para convertirse en quien elige ser cuando se deja guiar por la verdad. Y en esa elección, el ruido que una vez dictaba sus vidas comienza a desvanecerse, reemplazado por una profunda comprensión de que el camino hacia la libertad comienza con conocerse a sí mismo más allá de todas las etiquetas, más allá de todos los roles, más allá de todo el ruido. El propósito no es un rayo que cae repentinamente del cielo. Es una revelación silenciosa que surge cuando las personas comienzan a escuchar las corrientes más profundas de sus vidas, la sutil atracción que siempre ha estado presente bajo las capas de obligación, miedo y comparación. En las enseñanzas que se entretejen en Piensa como un monje, el propósito, Dharma, no se enmarca como un gran destino reservado para los talentosos o afortunados, sino como la combinación única de fortalezas naturales, pasiones internas y deseo de servir. El Dharma es donde la capacidad se encuentra con la responsabilidad, donde la alegría personal se encuentra con el beneficio colectivo, donde la individualidad se convierte en contribución. Sin embargo, la mayoría de las personas vagan por la vida a fin de tenerse lo suficiente para comprender qué les atrae naturalmente o qué talentos latentes residen en su interior. El mundo moderno a menudo convence a las personas de seguir carreras por estatus en lugar de por alineación, de perseguir metas por aplausos en lugar de significado, de medir el propósito por indicadores externos como los ingresos o el reconocimiento en lugar de la resonancia interna. Al hacerlo, pasan por alto la poderosa verdad de que cuando alguien vive fuera de su Dharma, sobrevive, pero cuando vive dentro de él, cobra vida. La perspectiva de Shetty, inspirada en el monje, transforma el propósito, de un concepto misterioso, en un viaje práctico de descubrimiento, que comienza con la conciencia. Invita a las personas a reflexionar sobre qué actividades hacen desaparecer el tiempo, qué tareas les energizan en lugar de agotarlas, ¿qué problemas se sienten obligados a resolver incluso cuando no hay recompensa garantizada? Les recuerda que el propósito no siempre se revela como una llamada a gritos. A veces es un susurro, un sentimiento recurrente o una curiosidad silenciosa que regresa sin importar cuántas veces se ignore. La mente condicionada por la sociedad tiende a desestimar estos sutiles empujoncitos como poco prácticos o irrealistas, pero la mentalidad del monje los ve como pistas sagradas destinadas a guiar a las personas hacia su máximo potencial. Al descubrir el propósito, las personas deben observar no solo lo que aman, sino también sus habilidades y cómo sus habilidades pueden servir a los demás. Sin estos tres pilares, pasión, habilidad y servicio, el propósito permanece incompleto. Los monjes comprenden que el propósito nunca se trata solo del yo, se expande hacia el exterior, tocando vidas, inspirando a otros y creando ondas de impacto. El ego busca un propósito que solo lo beneficia a sí mismo, pero el alma busca un propósito que beneficia a todos. Por eso el Dharma nunca es egoísta, es inherentemente generoso. Está conectado a algo que va más allá de la ambición personal. Sin embargo, el mayor obstáculo para descubrir el propósito suele ser el miedo. Miedo a tomar la decisión equivocada. Miedo al juicio. Miedo a salir de lo familiar. Las personas se aferran a trabajos, expectativas y narrativas que no reflejan quiénes son, porque lo desconocido les parece más riesgoso que la insatisfacción. Pero pensar como un monje requiere confiar en que el camino iluminado por la verdad siempre es más seguro que el camino pavimentado por el miedo. El propósito no se encuentra eliminando el miedo, sino avanzando a pesar de él, guiados por la claridad interior en lugar de la presión externa. A medida que las personas comienzan a alinear sus acciones con su Dharma, la vida cambia de manera sutil pero profunda. Las tareas que antes parecían pesadas se vuelven más ligeras, no porque sean más fáciles, sino porque están alineadas. El esfuerzo se transforma en devoción, el trabajo en expresión, y los desafíos en oportunidades para profundizar la maestría. El propósito energiza en lugar de agotar, sostiene en lugar de agotar,
y estabiliza en lugar de desestabilizar. Cuando las personas operan desde un propósito, se dan cuenta de que el éxito no se mide por la velocidad, sino por la dirección. No por cuánto logran, sino por el significado que conllevan esos logros. El camino del monje enseña que el propósito requiere paciencia. No siempre es instantáneo, no siempre es glamuroso, ni siempre es fácil. A veces implica desvíos, errores y recalibraciones. Pero cada paso hacia el Dharma, por pequeño que sea, acerca a las personas a una vida que resuena con su alma. El propósito se trata menos de encontrar el camino perfecto y más de caminar con conciencia por el que se siente verdadero. No se descubre una vez y se mantiene para siempre. Evoluciona a medida que las personas evolucionan, se expande a medida que crecen, se profundiza a medida que aprenden, se adapta a medida que la vida las transforma. Pensar como un monje es abrazar esta evolución sin resistencia, confiando en que cada experiencia, alegre o dolorosa, está refinando el sentido de dirección. El propósito se convierte en una brújula en lugar de un mapa, guiando, pero no limitando, ofreciendo claridad, pero permitiendo la exploración. Y en este viaje, las personas comienzan a reconocer que la máxima expresión del Dharma no es lo que acumulan, sino lo que aportan. Una vida vivida con propósito irradia una energía que inspira a otros, fomenta el crecimiento y crea un legado más allá de los logros. La búsqueda del propósito no es una búsqueda de perfección, sino un compromiso con la autenticidad, una dedicación a vivir con intención, significado y servicio. Al descubrir el Dharma, las personas se redescubren a sí mismas, no la versión moldeada por el mundo, sino la versión moldeada por la verdad. Y al alinearse con esto, experimentan un cambio profundo. La vida deja de sentirse como algo que les sucede y comienza a sentirse como algo que se desarrolla a través de ellos. El propósito se convierte no en un destino, sino en una forma de ser, un hilo luminoso que se teje a través de cada elección, cada acción, cada respiración, guiándolas hacia una vida arraigada no en el ruido, sino en el significado. La intención es la fuerza invisible que moldea no solo lo que las personas hacen, sino también en quienes se convierten en el proceso. En las enseñanzas que resuenan en Piensa como un monje, la intención se erige como uno de los elementos más transformadores de la experiencia humana, un arquitecto silencioso pero poderoso detrás de cada elección, cada hábito, cada interacción. En un mundo que glorifica los resultados, números, métricas, logros y apariencias, la mayoría de las personas se mueven por la vida actuando sin detenerse jamás a preguntarse por qué hacen lo que hacen. Persiguen metas porque otros las persiguen, se dedican a carreras porque parecen prácticas, mantienen relaciones por costumbre en lugar de por alineación, y llenan sus días de actividad en lugar de propósito. Sin embargo, bajo la superficie de cada acción, se esconde una verdad más profunda. La intención que la impulsa determina su peso emocional, su impacto espiritual y su efecto a largo plazo en el bienestar. Dos personas pueden realizar la misma acción con intenciones completamente diferentes, una arraigada en el ego, la otra en la compasión, y aunque la acción pueda parecer idéntica en apariencia, sus consecuencias internas difieren drásticamente. La mentalidad del monje invita a las personas a examinar no solo sus acciones, sino también la energía que las impulsa, para comprender que la intención es la base de cada resultado. Cuando la intención se ve contaminada por la necesidad de validación, la comparación, el miedo o la inseguridad, incluso los éxitos se sienten vacíos, porque se construyeron sobre una base inestable. Pero cuando la intención surge de la claridad, el servicio, la amabilidad o la autenticidad, incluso las pequeñas acciones adquieren un profundo significado, cimentando a las personas en un sentido de propósito que trasciende el resultado. La intención, entonces, es donde comienza la alineación interior. Es la decisión silenciosa de priorizar la profundidad sobre la ostentación, el crecimiento sobre la apariencia, la verdad sobre el rendimiento. Vivir con una intención clara es pasar de reaccionar a crear, de buscar aprobación a buscar comprensión. Jay Shetty ilustra esta idea recordando a los oyentes que la mente descontrolada gravita hacia motivaciones egocéntricas, competencia,
comparación, reconocimiento, mientras que la mente entrenada a través de la conciencia gravita naturalmente hacia motivaciones altruistas, compasión, curiosidad, contribución. Aclarar el ruido en torno a la intención comienza con una introspección honesta. ¿Por qué persigo este objetivo? ¿Por qué publico esto en línea? ¿Por qué respondo de esta manera? ¿Por qué sigo esta relación o carrera? Estas preguntas no buscan inducir culpa, sino iluminar patrones ocultos, revelar dónde las personas actúan desde la escasez en lugar de la abundancia, desde el miedo en lugar de la valentía. Cuando las personas comienzan a hacerse estas preguntas con regularidad, su vida se transforma de adentro hacia afuera. El mundo exterior puede parecer el mismo, pero el mundo interior se vuelve más claro, más tranquilo, más arraigado. El camino del monje enseña que la intención no es un mero ejercicio mental, sino una práctica diaria. Requiere desacelerar el tiempo suficiente para alinear el corazón con la mente, para asegurar que las decisiones reflejen valores en lugar de impulsos. El mundo fomenta la velocidad, la eficiencia y el movimiento constante, pero la intención exige presencia, reflexión y conciencia. Pide a las personas que infundan sinceridad en cada acción, por pequeña que sea. Tomar una taza de té, ofrecer una palabra amable, trabajar en un proyecto, entrar en una habitación. Cada uno se convierte en una oportunidad para practicar la presencia deliberada. A través de la intención, la vida deja de sentirse como un mar de tareas y se convierte en una serie de momentos significativos. El poder de la intención se profundiza aún más cuando las personas reconocen que moldea el residuo emocional de sus acciones. Cuando las personas actúan desde el ego, incluso si logran lo que desean, sienten tensión, inseguridad o insatisfacción. Cuando actúan desde la generosidad, incluso si los resultados no son los esperados, experimentan una serena sensación de paz. Esto se debe a que la intención determina la plenitud interior, mientras que los resultados solo determinan la validación externa. Los monjes comprenden que la intención es la semilla, no el fruto, y por lo tanto se centran más en cultivar la sinceridad que en controlar los resultados. Reconocen que la intención pura no garantiza el éxito, pero sí el crecimiento, y el crecimiento es la forma más auténtica de éxito. Vivir con intención también protege a las personas del agotamiento. Cuando las acciones están alineadas con motivaciones auténticas, la energía fluye con naturalidad. Cuando las acciones son forzadas por el ego o la presión, la energía se agota rápidamente. La intención se convierte en una fuente de combustible, una llama constante que sostiene el esfuerzo ante los desafíos porque el propósito detrás de la acción es claro y significativo. Cuanto más intencionalmente actúan las personas, más empiezan a notar un cambio en su forma de experimentar la vida. Las relaciones se profundizan porque se basan en la presencia genuina, no en el rendimiento. El trabajo se vuelve más gratificante porque lo impulsa el propósito, no la presión. Los desafíos se vuelven más manejables porque se interpretan a través de una lente de crecimiento, no del miedo. La intención transforma la vida cotidiana en una práctica consciente, convirtiendo los momentos cotidianos en oportunidades de alineación. Pensar como un monje es reconocer que el mundo no siempre recompensa la intención pura, pero el alma siempre lo hace. Es elegir la sinceridad en una cultura obsesionada con la imagen, elegir la claridad en un mundo que prospera con la confusión, elegir el propósito sobre el rendimiento. Y a medida que las personas se comprometen a vivir con intención, comienzan a experimentar un profundo cambio interno. Sus mentes se aquietan, sus acciones se profundizan, sus vidas se alinean. Ya no se mueven por el mundo impulsados por impulsos inconscientes, sino por una dirección consciente. Y en ese cambio, descubren una de las verdades más empoderadoras que se esconden en la mentalidad monástica, que la calidad de vida no se determina por lo que las personas hacen, sino por el por qué lo hacen. La intención se convierte en una compás que las guía hacia la autenticidad, la integridad y la paz, iluminando un camino donde cada acción, por pequeña que sea, se convierte en un paso hacia una existencia más significativa, alineada y consciente. El desapego a menudo se malinterpreta como indiferencia o retraimiento emocional,
Sin embargo, en la filosofía monástica que se refleja en Piensa como un monje, el desapego no es la ausencia de preocupación, sino la presencia de claridad, una libertad que nace de reconocer la diferencia entre lo temporal y lo verdadero. Es la práctica de abrazar la vida con las manos abiertas en lugar de los puños cerrados, de involucrarse profundamente sin dejarse dominar por los resultados, las posesiones o las expectativas. En un mundo que insta a las personas a aferrarse, al éxito o a las relaciones, a las identidades, a la ilusión de control, el desapego se convierte en un acto de profunda liberación. La vida moderna fomenta el apego en todo momento. Apego a los elogios, a la comodidad material, a las narrativas personales, a los roles que desempeñan las personas e incluso a los miedos que las moldean. Estos apegos crean cadenas invisibles que atan a las personas a la preocupación, la ansiedad y la decepción constantes, porque cualquier cosa a la que debas aferrarte para obtener seguridad, eventualmente generará inseguridad. Las reflexiones de Jay Shetty revelan una poderosa verdad. El apego no es amor, es miedo disfrazado de amor. Es el miedo a perder, el miedo al fracaso, el miedo a carecer de algo percibido como esencial. Cuando las personas vinculan su identidad a un trabajo, su valor a la validación, su felicidad a las circunstancias o su paz a la estabilidad externa, construyen su mundo interior sobre arena movediza. El desapego las invita a construir sobre una base sólida. Exige a las personas participar plenamente en la vida, reconociendo que nada externo es permanente, ni el éxito, ni el fracaso, ni los elogios, ni las críticas, ni las relaciones, ni los roles. Este reconocimiento no crea frialdad, crea gratitud. Cuando las personas dejan de asumir que tienen derecho a lo que tienen, comienzan a apreciarlo más profundamente. El desapego transforma el aferramiento en aprecio, reemplaza la desesperación con presencia, desvía la atención de la posesión a la participación. La mentalidad monástica enseña que la raíz del sufrimiento no es la experiencia de la vida, sino el apego a cómo debe desarrollarse la vida. Las personas se angustian no porque los eventos ocurran, sino porque estos difieren de lo que esperaban. Se aferran a futuros imaginarios y se resisten al cambio natural. El desapego disuelve esta resistencia, cultivando una relación con la realidad tal como es, no como la mente exige que sea. Y al hacerlo, libera a las personas para experimentar la vida sin un conflicto interno constante. El desapego no es pasivo, es un trabajo profundamente activo. Exige a las personas que observen sus anhelos, sus miedos y sus dependencias emocionales con honestidad. Les pide que vean dónde su paz se ha vuelto condicional. Condicional a la aprobación de alguien, al éxito futuro, a las circunstancias perfectas, a una identidad particular a la que se aferran firmemente. Cuando reconocen estos apegos, comienzan a soltar su agarre, un pensamiento a la vez. Aprenden a disfrutar del éxito sin miedo a perderlo, a amar sin intentar controlar, a esforzarse sin dejarse consumir por el resultado, a dar sin esperar nada a cambio. El desapego abre la puerta a la verdadera resiliencia, porque las personas que no se definen por el cambio externo no pueden ser destruidas por él. El mundo puede cambiar, las circunstancias pueden colapsar o evolucionar, las relaciones pueden transformarse, pero la persona anclada en el desapego permanece centrada, arraigada y capaz de crecer a través de todas las estaciones. Esta libertad no es un rechazo a las alegrías de la vida, es la capacidad de experimentarlas sin aferrarse a ellas para obtener identidad o estabilidad. Cuando las personas practican el desapego, descubren que la paz no proviene de tener más, sino de necesitar menos, no de controlar la vida, sino de fluir con ella. Comienzan a reconocer que el apego la limita, mientras que el desapego la expande. El apego dice, necesito esto para ser feliz. El desapego dice, puedo estar completamente presente sin importar el resultado. El apego crea miedo en torno a todo lo preciado. El desapego crea gratitud por todo lo temporal. En el enfoque monástico, el desapego se convierte en una postura espiritual que le permite a las personas presentarse plenamente en las relaciones y responsabilidades sin ser aprisionadas por ellas.
Nutre una confianza serena, arraigada, no en las circunstancias, sino en la estabilidad interior. Ofrece una nueva relación con el deseo, no suprimiéndolo, sino purificándolo. Las personas aprenden a desear crecimiento, amor, contribución y propósito sin aferrarse a expectativas rígidas de cómo deben manifestarse. Aprenden a renunciar a su ilusión de control y a reemplazarla con confianza. Confianza en sí mismos, confianza en el proceso, confianza en la naturaleza cambiante de la vida. El desapego se vuelve especialmente poderoso cuando las personas reconocen la frecuencia con la que sabotean su paz al aferrarse a emociones pasajeras. Se aferran a la ira mucho después de que el momento haya pasado. Se aferran a la vergüenza mucho después de que otros lo hayan olvidado. Se aferran a un dolor que solo se profundiza con el tiempo. Soltar se convierte en un acto de compasión interior. Al realizar cargas emocionales innecesarias, se crea espacio para la claridad, el perdón y la renovación. El desapego no borra la emoción, impide que la emoción se convierta en identidad. Permite a las personas sentir plenamente sin quedar atrapadas por lo que sienten. Y en esa libertad emocional descubren una amplitud interior que transforma su perspectiva. Pensar como un monje es comprender que la belleza de la vida reside en su impermanencia. Las experiencias, relaciones y oportunidades más significativas son valiosas precisamente porque no están garantizadas. El desapego enseña a las personas a honrar lo que tienen mientras lo tienen, a liberar lo que ya no les conviene y a confiar en que soltar crea espacio para nuevo crecimiento. No es escape, es expansión. No es frialdad, es claridad. No es distancia, es una presencia más profunda. Cuando las personas se desapegan de lo temporal, despiertan a las cualidades atemporales que llevan dentro: compasión, resiliencia, paz, autenticidad. Y a medida que el ruido del apego se aquieta, entran en una vida definida no por la posesión, sino por la conexión, no por el miedo, sino por la libertad. En el desapego descubren la profunda verdad de que nada necesita ser aferrado con fuerza cuando uno aprende a abrazarlo todo con amor. El miedo es uno de los compañeros más íntimos y persistentes de la experiencia humana. Sin embargo, rara vez se le considera un maestro. La mayoría de las personas reaccionan ante él como un enemigo a vencer, una sombra a desterrar, una señal para detenerse, retirarse o encogerse. Sin embargo, en la filosofía que se desprende de Piensa como un monje, el miedo no es ni enemigo ni maldición. Es un espejo que refleja dónde la valentía, la conciencia y el crecimiento esperan ser reclamados. El mundo moderno amplifica el miedo de formas sutiles y generalizadas, susurrando que uno nunca es suficiente, que el fracaso es catastrófico, que el rechazo es intolerable, que lo desconocido es peligroso y que la vida debe controlarse a toda costa. Estos mensajes se refuerzan desde la infancia hasta la edad adulta, moldeando mentes que buscan la seguridad por encima de la autenticidad, la comodidad por encima del desafío y la certeza por encima de la exploración. El miedo a menudo se disfraza de sabiduría, presentándose como precaución o prudencia, pero su corriente subyacente rara vez es neutra. Restringe, constriñe y limita la plena expresión del potencial humano. La guía de Jay Shetty, inspirada por los monjes, replantea el miedo no como una barrera, sino como una oportunidad de transformación, como una señal que señala los límites del crecimiento y las fronteras de la comodidad que deben cruzarse para que la vida tenga sentido. Los monjes no viven sin miedo, lo experimentan plenamente, lo reconocen y permiten que influya en sus decisiones en lugar de dominarlas. Ven el miedo como una invitación a la introspección, a comprender su origen, a identificarlo, a convivir con él y a observarlo sin dejarse consumir. En la mente humana, el miedo suele surgir del apego, a la identidad, a los resultados, a la aprobación o a la seguridad material. Las personas temen lo que podría amenazar las frágiles construcciones del yo que han construido durante años, capas de expectativas, narrativas y validación que erróneamente llaman quiénes son. Cuando estos apegos se liberan mediante la conciencia, la reflexión y las prácticas monásticas de desapego e intención, el miedo pierde gran parte de su poder, porque ya no se aferra a lo que realmente importa. Transformar el miedo comienza con el reconocimiento. Observar el miedo sin juzgarlo es crear un espacio donde comprenderlo, en lugar de reaccionar ante él. La mayoría de las personas luchan contra el miedo, lo que refuerza su presencia, o huyen de él, lo que le otorga control. El camino monástico ofrece una tercera opción:
aceptar el miedo, reconocerlo, aprender de él y luego actuar a pesar de él. El miedo no se extingue evitándolo, se trasciende con la interacción. Cada momento en que una persona se enfrenta a la incomodidad con curiosidad, valentía y atención plena, debilita la tiranía del miedo y refuerza la verdad de que la mente puede imaginar catástrofes sin que sean reales. El miedo también enseña discernimiento. No todo miedo carece de sentido. Algunos son una respuesta natural a un peligro real. Los monjes cultivan la capacidad de diferenciar entre el miedo que surge de la imaginación, el hábito o el ego, y el miedo arraigado en la realidad, que requiere una gestión cuidadosa. Al hacerlo, recuperan energía que de otro modo se desperdiciaría en ansiedad, preocupación y amenazas imaginarias, redirigiéndola hacia el propósito, el aprendizaje y la acción. Shetty enfatiza que el miedo a menudo se amplifica por las historias que la mente cuenta, historias de incompetencia, fracaso, rechazo o escasez, y que transformar el miedo requiere reescribir estas narrativas. Cuando las personas reconocen que la mayoría de los miedos son proyecciones más que hechos, comienzan a desentrañar su experiencia interna de las amenazas imaginarias. Esta disciplina mental no hace que el miedo desaparezca, lo hace manejable, viable y, en última instancia, instructivo. El miedo también conlleva una paradoja importante. El mero acto de enfrentar lo que se teme a menudo lo disminuye por completo. Cuando las personas se enfrentan al miedo, descubren que el peor escenario rara vez es tan catastrófico como se imagina, que la resiliencia crece con la exposición y que el coraje es un músculo que solo se fortalece con el uso repetido. El enfoque del monje nutre este coraje mediante prácticas pequeñas y constantes: decir la verdad en momentos vulnerables, probar algo nuevo sin garantías, defender los propios valores cuando aumenta la presión y aceptar la incertidumbre de la vida como un ritmo natural en lugar de una amenaza. Con el tiempo, el miedo se transforma de un enemigo paralizante en guía, revelando dónde aguarda el crecimiento, la autenticidad y la contribución. Ilumina los límites de la comodidad donde se produce el aprendizaje, donde se pone a prueba el carácter y donde la identidad se expande más allá de los estrechos confines de la inseguridad. Los monjes comprenden que el miedo es inevitable, pero no inevitable en el control. Aprenden a experimentar la sensación plenamente mientras eligen acciones alineadas con un propósito mayor. Este proceso también cultiva una profunda autocompasión. Cuando surge el miedo, en lugar de la autocrítica, practican la curiosidad amable, preguntándose por qué está presente y qué puede enseñar sobre los apegos, los valores o los deseos. La relación con el miedo cambia de adversaria a colaborativa. El miedo se convierte en una señal, en lugar de una sentencia. En un nivel práctico, transformar el miedo transforma la toma de decisiones. Las decisiones ya no se rigen por la evasión, sino por el discernimiento, la valentía y la claridad. Los riesgos se evalúan no solo por la seguridad, sino también por el potencial de crecimiento. Las oportunidades que antes parecían inaccesibles o aterradoras, ahora se convierten en invitaciones. Las relaciones, las decisiones profesionales y los desafíos personales adquieren un nuevo significado cuando el miedo se replantea como información en lugar de limitación. A un nivel emocional más profundo, la transformación del miedo inspirada por los monjes cultiva la resiliencia. Las personas se vuelven capaces de navegar la incertidumbre con firmeza, responder al cambio con flexibilidad y soportar la incomodidad sin perder el equilibrio. La energía nerviosa que una vez alimentaba la ansiedad ahora impulsa la concentración, la creatividad y la acción intencionada. El crecimiento espiritual se acelera, porque el miedo ya no es una cadena, sino un puente que une el momento presente con la sabiduría, el coraje y la autenticidad. Pensar como un monje revela que el miedo es inseparable de la vida. Siempre surgirá, como las olas se elevan en la superficie del océano. La diferencia radica en cómo las personas se relacionan con él, como una tormenta que capear, como un maestro que escuchar, o como una señal que apunta hacia una alineación más profunda con los valores y el Dharma. Quienes transforman el miedo descubren una verdad profunda, que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la acción en su presencia, que la maestría no se trata de controlar las circunstancias, sino de controlar la respuesta, que la libertad no se encuentra en la seguridad, sino en la participación consciente. A medida que el miedo pierde su poder para dictar la vida, las personas recuperan energía, presencia y claridad, descubriendo que el mundo interno, anteriormente dominado por la ansiedad, es ahora un santuario de discernimiento, valentía y serena confianza. En esa transformación, el miedo deja de ser el enemigo y se convierte en compañero, guía y una medida de cuán plenamente se abrace la vida.
La rutina no es la monotonía de la repetición, ni el tic-tac mecánico de las horas en un reloj. En la filosofía articulada a lo largo de Piensa como un monje, la rutina es la arquitectura sobre la que se construye una vida pacífica y con propósito, el marco silencioso que sustenta la claridad, la intención y el equilibrio interior en un mundo que constantemente tienta a las personas a la distracción, el caos y la fragmentación. La vida sin rutina es como un río sin orillas, fluyendo en todas direcciones con energía disipada en lugar de concentrada. Una lucha constante por gestionar prioridades, emociones y energía. Los monjes comprenden que la libertad no se encuentra en el caos, sino en la estructura. No es rebelarse contra la práctica diaria, sino dominar el propio día, la mente y la atención. La rutina, en este sentido, no es una jaula, sino un andamiaje que permite que el yo florezca. Cada hábito intencional, cada ritmo elegido conscientemente, es un pilar fundamental de la estabilidad mental y emocional. Jay Shetty enfatiza que las rutinas no limitan la espontaneidad, sino que crean el espacio para ella, permitiendo a las personas involucrarse plenamente con la vida sin dejarse llevar por impulsos o presiones externas. El mundo moderno bombardea a las personas con estímulos, notificaciones, obligaciones, noticias, redes sociales y exigencias que fragmentan la atención y dispersan la energía. Sin rutinas intencionales las personas responden de forma reactiva, pasando de una tarea a otra, de una emoción a otra, de una crisis a otra, sin llegar nunca a estar plenamente en el presente. Los monjes, sin embargo, cultivan rutinas no solo por productividad, sino como un vehículo para la presencia, la reflexión y el crecimiento. Sus días se componen de patrones deliberados, momentos de quietud, estudio, servicio, práctica física y reflexión, cada uno diseñado para alinear la acción con la intención, la energía con el propósito y la mente con la claridad. En esta práctica, el tiempo deja de ser un tirano. Se convierte en un aliado, un medio a través del cual la vida se desarrolla con ritmo, enfoque y coherencia. La rutina también protege contra la fatiga de las decisiones. Cada elección, por pequeña que sea, consume energía mental. Sin rituales consistentes, las personas gastan enormes cantidades de capacidad cognitiva en decisiones triviales: qué comer, qué vestir, qué revisar, cómo responder, dejando la mente agotada ante decisiones importantes. Al incorporar hábitos intencionales en la vida diaria, los monjes y las personas inspiradas por ellos conservan energía para la reflexión significativa, el trabajo creativo y la acción con propósito. Una rutina matutina que comienza con silencio, meditación o un diario, por ejemplo, prepara la mente para operar desde la claridad en lugar de la distracción. Incluso los rituales más pequeños, una hora de despertarse constante, un desayuno consciente, un paseo por la naturaleza, sirven como anclas, devolviendo al individuo al centro cuando la vida amenaza con desestabilizarlo. Jay Shetty enfatiza que la rutina también nutre la resiliencia, porque la vida es inherentemente impredecible y emocionalmente turbulenta. Cuando las personas se arraigan en patrones consistentes de autocuidado, reflexión y acción intencional, crean una estabilidad interna que amortigua el caos externo. Los eventos estresantes, los desafíos inesperados y las circunstancias fluctuantes ya no dominan la mente, porque hay un ritmo constante que restablece el equilibrio. Además, la rutina cultiva la disciplina no como castigo, sino como liberación. La disciplina, cuando se guía por el propósito y la intención, es el camino hacia la libertad. Enseña a las personas que el dominio sobre las pequeñas acciones diarias se convierte en dominio sobre la mente, las emociones y la vida misma. Sin rutina, la disciplina es esporádica. El esfuerzo esporádico conduce a la inconsistencia, y la inconsistencia genera ansiedad, arrepentimiento y autocrítica. Los monjes muestran que la paz se cultiva en la alineación habitual de pensamiento, palabra y acción, y que cada acción repetida,
Cuando se hace con conciencia, se convierte en una semilla de serenidad. La rutina también moldea la identidad. Las personas a menudo se preguntan quiénes son por los roles que desempeñan o las etiquetas que llevan. Pero los monjes revelan que la identidad se construye tanto a través de la práctica repetida como a través del autoconcepto. Las acciones que las personas realizan diariamente, como se mueven, hablan, comen, piensan y descansan, esculpen el carácter, los valores y la resiliencia mental. Una vida de hábito descuidado fomenta la distracción, la impulsividad y la fragmentación. Una vida de rutina intencional fomenta la presencia, la integridad y la coherencia interna. Es importante destacar que la rutina no prescribe rígidamente cada hora de la existencia. Es adaptable y evoluciona a medida que el individuo crece, aprende y responde a nuevas circunstancias. La mentalidad del monje fomenta la reflexión sobre qué hábitos fomentan la alineación y cuáles drenan la vitalidad, asegurando que la rutina no sea una trampa, sino una estructura que soporta el crecimiento. Al practicar la rutina, las personas también recuperan su relación con el tiempo, transformándolo de algo soportable a un medio a través del cual se expresa la intención y se realiza el propósito. Incluso los actos constantes más pequeños, despertar con conciencia, escribir un diario, movimiento consciente, momentos de gratitud, se combinan para generar una transformación profunda, estabilizando la mente, fortaleciendo la resiliencia emocional y creando un ritmo que nos permite superar los desafíos. La rutina permite que el mundo interior florezca mientras navegamos el mundo exterior con enfoque, intención y paz. Cierra la brecha entre intención y acción, entre el deseo y la realización, y entre el potencial y la expresión. Al cultivar rituales diarios basados en la claridad, el propósito y la atención plena, las personas comienzan a experimentar el poder acumulativo de la práctica constante. Los pensamientos se vuelven más claros, la energía más abundante, el estrés menos abrumador y la vida más armoniosa. Pensar como un monje es reconocer que la libertad y la espontaneidad no surgen del desorden, sino de la arquitectura disciplinada del hábito que sustenta la presencia, la claridad y el propósito. En la rutina las personas descubren no la restricción, sino la liberación. No la monotonía, sino la maestría. No un horario impuesto a la vida, sino un andamiaje sobre el cual la vida que desean, pacífica, con propósito y alineada, puede surgir con intención y gracia, llevándolos firmemente a través de la turbulencia del mundo exterior, mientras su mundo interior permanece anclado en la calma, la concentración y un profundo equilibrio. La atención plena no es una práctica reservada para cojines de meditación o raros momentos de tranquilidad. En la filosofía que se ilustra en Piensa como un monje, la atención plena es el arte de entrenar el testigo interior, la capacidad de observar pensamientos, emociones y sensaciones sin dejarse consumir por ellos. Y en esta observación residen profundas libertad, claridad y poder. La mayoría de las personas viven en piloto automático, reaccionando a las circunstancias externas, los impulsos internos y el interminable parloteo de la mente, creyendo que estas reacciones las definen, cuando en realidad el yo que puede presenciarlas es mucho más profundo, sabio y estable que los pensamientos fugaces que surgen y se desvanecen. Jay Shetty enfatiza que la atención plena es el puente entre el impulso y la intención, entre el caos y la claridad, y entre la vida inconsciente y el ser deliberado, ofreciendo a las personas la capacidad de salir de la corriente implacable del ruido mental y entrar en un espacio donde pueden responder a la vida en lugar de dejarse llevar por ella. En la vida moderna, la atención se ve constantemente asediada. Pings de redes sociales, mensajes, notificaciones, un flujo interminable de información, todo lo cual condiciona la mente a fragmentarse, dispersarse y sumirse en la distracción. Esta fragmentación alimenta la ansiedad, erosiona la concentración y aleja a las personas de su yo auténtico, haciendo casi imposible reconocer los sutiles impulsos del propósito, la intuición y la verdad interior.
La atención plena, como la presenta Shetty, es un reentrenamiento deliberado de la mente para reconocer estas distracciones sin juzgar, para ver los pensamientos como nubes pasajeras en lugar de realidades permanentes, y para reclamar la soberanía sobre la atención. El testigo interior que se cultiva a través de la atención plena no es observación pasiva, sino presencia activa. Una conciencia dinámica que permite a las personas percibir patrones de pensamiento, desencadenantes emocionales y respuestas habituales, y discernir cuáles son constructivos, cuáles limitantes y cuáles son simplemente ruido efímero. Los monjes practican esta conciencia constantemente, entrenando la mente para observar sin apego, para conectar con el presente sin ser secuestrado por el pasado o el futuro imaginado, y para responder con intención en lugar de por reflejo. Este entrenamiento comienza con pequeños actos intencionales. Observar la respiración, notar las sensaciones corporales, reconocer las emociones a medida que surgen y, con suavidad, volver la atención al presente cuando se distrae. Con el tiempo, estas sencillas prácticas se enriquecen, creando una arquitectura interna de calma, claridad y discernimiento que se vuelve accesible incluso en medio del caos externo. La atención plena también cultiva la inteligencia emocional, ya que observar los propios estados internos sin juzgarlos permite a las personas reconocer desencadenantes, inseguridades y reacciones habituales sin dejarse llevar por ellos. El enfoque inspirado en los monjes enseña que la mayor parte del sufrimiento no surge de los eventos en sí, sino de reacciones no observadas a ellos. Al entrenar el testigo interior, las personas crean un espacio intermedio entre el estímulo y la respuesta, un espacio sagrado donde puede surgir la elección consciente. Este espacio transforma la vida, ya que empodera a las personas para responder desde valores, claridad y propósito, en lugar desde el impulso, el hábito o el miedo impulsado por el ego. Además, la atención plena aumenta el aprecio y la gratitud, ya que el acto de presenciar plenamente un momento permite experimentarlo con profundidad y sin distracciones. Un simple paseo, una conversación o una taza de té se convierten en experiencias enriquecedoras y multifacéticas, ya que la mente está plenamente presente en lugar de dividida entre arrepentimientos pasados y ansiedades futuras. Shetty enfatiza que la atención plena no se trata de la perfección, ni de vaciar la mente. Se trata de cultivar la conciencia de lo que ya está presente y, a través de esa conciencia, descubrir la capacidad de elegir, actuar y responder con autenticidad. La práctica también transforma las relaciones, ya que las personas que pueden observar sus propios pensamientos y emociones, sin dejarse llevar por ellos, son más capaces de escuchar, empatizar e interactuar con los demás sin proyectar sobre ellos sus propios patrones no examinados. La atención plena, entonces, es a la vez un espejo y una lente. Un espejo que refleja el mundo interior tal como es, y una lente que clarifica el mundo exterior a través de la perspectiva refinada de la conciencia. El testigo interior entrenado a través de la atención plena también proporciona una profunda sensación de libertad. La mayoría de las personas son prisioneras del pensamiento, repitiendo arrepentimientos, rumando ansiedades y repitiendo miedos, creyendo que estos patrones definen quiénes son, cuando en realidad el yo observador es libre, inquebrantable y expansivo. Al practicar la atención plena, las personas aprenden a habitar esta conciencia observadora con mayor consistencia, reconociendo que los pensamientos y las emociones son herramientas y señales, no dictadores de identidad o destino. Esta perspectiva fomenta la resiliencia, porque los desafíos ya no nos abruman, se afrontan con presencia, claridad y un discernimiento sereno. Los monjes reconocen que la mente, sin trabajar, vaga sin cesar entre el pasado y el futuro, el deseo y el miedo, el anhelo y la aversión, y que el sufrimiento surge de este movimiento incesante. El testigo interior cultivado a través de la atención plena interrumpe esta deriva, creando un eje estable de presencia alrededor del cual las fluctuaciones de la vida pueden ocurrir sin desestabilizar al yo. Shetty también destaca el poder transformador de aplicar la atención plena a las acciones cotidianas, no solo a la meditación formal. Lavar platos, caminar, hablar, escuchar, comer. Cada acción se convierte en una oportunidad para entrenar la mente, observar sin apego y alinear el movimiento con la intención. Mediante la práctica repetida, la atención plena se vuelve instintiva, una guía omnipresente que orienta las decisiones, las respuestas y la percepción. A medida que el testigo interior se fortalece, las personas comienzan a notar patrones sutiles que antes pasaban desapercibidos, juicios habituales, pensamientos negativos recurrentes, desencadenantes emocionales y hasta motivaciones inconscientes.
Al iluminar estos patrones, la atención plena empodera a las personas para elegir qué pensamientos y reacciones nutrir y cuáles liberar, cultivando claridad mental, estabilidad emocional y comprensión espiritual. En definitiva, la atención plena es la puerta de entrada a una vida vivida conscientemente, en lugar de reactivamente, a decisiones basadas en la intuición en lugar del impulso, a relaciones basadas en la presencia en lugar de la proyección, y a un yo resiliente, compasivo y plenamente despierto. Pensar como un monje es reconocer que la mente siempre producirá pensamientos, emociones e impulsos, pero que el individuo tiene la capacidad de presenciar, responder y crear vida desde un espacio de conciencia. Al entrenar el testigo interior, la vida deja de ser una distracción borrosa y comienza a desplegarse como un lienzo para la acción intencional, la conexión significativa y la paz profunda, revelando la profundidad, sabiduría y libertad ocultas que existen cuando uno aprende a habitar plenamente el momento presente. La gratitud es mucho más que una respuesta cortés o un sentimiento fugaz. En la filosofía que se entreteje en Think Like a Monk, es una lente que transforma fundamentalmente la percepción, redefiniendo la forma en que las personas experimentan la vida, se relacionan con los demás y se comprenden a sí mismas. En este cambio reside una profunda fuente de libertad, alegría y resiliencia. La mayoría de las personas viven la vida obsesionadas con lo que les falta, lo que está roto, lo que ha salido mal o lo que aún les queda por lograr. Y al hacerlo, miden la existencia a través de un marco de escasez, decepción y comparación, sin detenerse nunca a apreciar la riqueza ya presente. La gratitud, cuando se cultiva intencionalmente, interrumpe esta percepción habitual, desviando la atención de la carencia hacia la abundancia. No como un ejercicio superficial de positividad, sino como un reconocimiento profundo y encarnado de los dones de la vida, tanto grandes como pequeños. Jay Shetty enfatiza que el enfoque monástico hacia la gratitud no es reactivo, sino proactivo. No depende de las circunstancias ni de los resultados, sino que surge de la conciencia consciente y de una práctica disciplinada de observar, reconocer y apreciar las capas de la vida que a menudo pasan desapercibidas. La práctica de la gratitud comienza observando lo cotidiano, la luz del sol que se filtra por una ventana, el ritmo de la respiración, el latido del corazón que sustenta la vida, la comida en la mesa, la presencia de los seres queridos, la capacidad de pensar, moverse y sentir. Estos aspectos aparentemente simples de la existencia cotidiana, cuando se reconocen con intención, se convierten en portales hacia una profunda satisfacción y conexión, recordando a las personas que, incluso en medio de la lucha, la vida ofrece fuentes inagotables de alimento, belleza y significado. Sin embargo, la gratitud también es profundamente transformadora en su relación con el sufrimiento. La mayoría de las personas se resisten a la incomodidad, la frustración y los desafíos, considerándolos intrusiones en lugar de maestros. Los monjes, en cambio, cultivan la gratitud incluso en las dificultades, entendiendo que cada experiencia conlleva conocimiento, crecimiento y oportunidad para la reflexión. Reconocen que los desafíos no son castigos, sino espejos que revelan apegos, hábitos, miedos y patrones no examinados que, una vez observados, pueden liberarse o refinarse. La gratitud, en este sentido, se convierte en escudo y brújula. Un escudo contra los efectos corrosivos de la envidia, el resentimiento y la amargura, y una brújula que guía la atención hacia lo que nutre la mente, el corazón y el alma. Las enseñanzas de Shetty enfatizan que la gratitud está profundamente conectada con la perspectiva. Dos personas pueden habitar la misma circunstancia, pero una experimenta desesperación, mientras que la otra experimenta riqueza. No porque la vida sea objetivamente diferente, sino porque la lente a través de la cual se percibe es diferente. La gratitud entrena esta lente, alineando la percepción con el reconocimiento, la apreciación y la presencia, creando un ciclo de retroalimentación en el que notar la abundancia cultiva más abundancia, no necesariamente externa, sino internamente. Un cambio en la orientación emocional y cognitiva que transforma cómo se siente y se entiende la vida. Más allá de sus efectos internos, la gratitud transforma las relaciones. Cuando las personas reconocen y aprecian conscientemente las contribuciones, la presencia y el valor de los demás, los vínculos se profundizan, la empatía se expande y la conexión florece.
La gratitud rompe el ciclo de dar por sentado a los demás, sustituyéndolo por el reconocimiento activo, la amabilidad y la reciprocidad. En la mentalidad monástica, esta gratitud relacional no es performativa, sino auténtica, y surge de la conciencia de la interdependencia y de la profunda verdad de que ninguna persona, acción o momento existe de forma aislada. Practicar la gratitud también cultiva la resiliencia, ya que enseña a la mente a centrarse en lo disponible en lugar de en lo perdido, en lo presente en lugar de en lo ausente. Esta orientación reduce la ansiedad, mitiga el impacto emocional de los contratiempos y fortalece la capacidad de afrontar la incertidumbre con ecuanimidad. Los monjes reconocen que la vida es impredecible, efímera y a menudo incontrolable, y la gratitud permite a las personas responder a esta realidad con aceptación y paz en lugar de resistencia y frustración. Además, la gratitud es acumulativa. El acto de percibir una bendición a menudo lleva a percibir otra, y con el tiempo surge un estado habitual de apreciación, creando una corriente subyacente persistente de satisfacción que no depende de las circunstancias externas. Este refuerzo diario reconfigura el cerebro para priorizar la conciencia de la abundancia sobre la fijación en la deficiencia, y al hacerlo, transforma los patrones de pensamiento, las respuestas emocionales y el comportamiento. Jay Shetty destaca que la gratitud está profundamente entrelazada con la humildad. Ser agradecido es reconocer que la vida no se debe, que cada momento, cada recurso, cada relación es un regalo, y que el yo forma parte de una red mayor de interconexión. La humildad a su vez nutre la compasión, la paciencia y la apertura, cualidades esenciales para una interacción significativa con la vida y los demás. Es importante destacar que la gratitud no es una negación de la dificultad o el sufrimiento, es la elección consciente de percibir la vida a través de una lente que honre tanto los desafíos como las bendiciones, la sombra y la luz, la pérdida y la ganancia. Esta doble conciencia fomenta el equilibrio, reduciendo los extremos de la reactividad emocional y promoviendo una conexión firme y estable con la realidad. La gratitud también acelera el crecimiento personal, ya que redirige la energía de la queja, el resentimiento y la comparación hacia la reflexión, la apreciación y la acción constructiva. Cuando la mente se concentra en lo presente y lo valioso, se distrae menos con la envidia, el miedo o la insatisfacción, lo que permite que la concentración, la creatividad y la intención florezcan. De esta manera, la gratitud se convierte en un catalizador para vivir en sintonía con el propósito, la intención y la autenticidad, pilares fundamentales de la mentalidad monástica. Con el tiempo, la lente de la gratitud transforma la relación del individuo con la vida misma. Las experiencias cotidianas, antes desapercibidas o descartadas, se convierten en momentos enriquecedores y llenos de significado. El cuerpo ya no es una herramienta que se da por sentado, la mente ya no es un tirano inquieto, el corazón ya no es un contenedor de anhelos no expresados. En cambio, cada aspecto de la existencia se honra, reconoce y aprecia, y la vida se despliega con un sentido de sacralidad y presencia. Pensar como un monje es reconocer que la felicidad no es un destino lejano, sino un estado cultivado que surge del reconocimiento consciente de lo que ya existe. La gratitud es el mecanismo mediante el cual se accede y se mantiene este reconocimiento, la lente que replantea la percepción, la práctica que transforma la vida cotidiana en una presencia extraordinaria. Al abrazar la gratitud, las personas descubren que la mente se dirige naturalmente hacia la abundancia, el corazón se abre naturalmente al amor, el espíritu se alinea naturalmente con el propósito, y el mundo, previamente filtrado por la distracción y la insatisfacción, se convierte en un paisaje de dones que esperan ser notados, honrados y apreciados. Y en este reconocimiento, la vida deja de experimentarse como una serie de carencias y empieza a experimentarse como un despliegue continuo de bendiciones, oportunidades y conexión, revelando la profunda verdad de que la calidad de vida no está determinada por las circunstancias, sino por la lente a través de la cual se ve, y que la gratitud, cultivada con intención y conciencia, tiene el poder de cambiarlo todo. El servicio no es simplemente el acto de dar o realizar tareas para otros. En la filosofía que se ilustra en Piensa como un monje, el servicio es una forma de ser,
una profunda orientación de vida que cambia el enfoque del deseo egocéntrico a la contribución con propósito, de la acumulación al impacto, y de la búsqueda de validación a la creación de valor que trasciende al individuo y alcanza al mundo en general. La mayoría de las personas viven dentro de límites invisibles definidos por la comodidad personal, la ambición y el ego, buscando reconocimiento, recompensa o seguridad como medidas de valía. Sin embargo, los monjes enseñan que la mayor plenitud surge cuando el yo se disuelve en servicio, cuando las acciones se realizan no por una recompensa externa, sino por la satisfacción intrínseca de influir positivamente en la vida que los rodea. Jay Shetty enfatiza que el servicio no se limita a grandes gestos o elogios públicos, se manifiesta de innumerables maneras sutiles. Escuchar atentamente a quien lo necesita, ofrecer tiempo y atención sin expectativas, usar las habilidades propias para beneficiar a los demás, o simplemente actuar con compasión y presencia en las interacciones diarias. El servicio es, en esencia, una mentalidad en la que las personas reconocen la interconexión de la existencia y el efecto dominó de sus acciones. Comienza con la empatía, la capacidad de trascender la propia narrativa, sentir y comprender las experiencias de los demás y responder con genuina atención. En una sociedad que glorifica la competencia y el logro individual, este cambio hacia un enfoque externo es radical, ya que exige que las personas superen la creencia limitante de que el valor de su vida se mide por lo que acumulan o logran individualmente. El servicio cultiva la humildad, porque recuerda a las personas que forman parte de un todo mayor, que sus talentos y oportunidades no son solo suyos, y que la vida cobra sentido cuando se orienta hacia los demás. Los monjes comprenden que cuando predomina el interés propio, la vida se fragmenta, genera ansiedad e insatisfacción. Cuando el servicio se vuelve central, la vida se vuelve coherente, con propósito y profundamente satisfactoria. El acto de servir también entrena la mente para liberar el apego a los resultados y al reconocimiento. Las personas a menudo evitan el servicio por temor a que sus esfuerzos pasen desapercibidos o no sean apreciados, pero la perspectiva monástica replantea el servicio como algo inherentemente valioso, independiente del reconocimiento externo. El verdadero servicio se realiza con intención, no con expectativa, con compasión, no con cálculo, y con presencia, no con obligación. Jay Shetty enfatiza que el servicio transforma tanto al que da como al que recibe, creando un ciclo de enriquecimiento que profundiza la empatía, la sabiduría y la perspectiva. Quienes sirven constantemente notan que sus propios miedos, ansiedades y preocupaciones disminuyen, reemplazados por una sensación de conexión, significado y alineación. El servicio también actúa como un maestro, revelando fortalezas ocultas, desafiando limitaciones y descubriendo nuevas dimensiones de paciencia, resiliencia y creatividad. Al ayudar a los demás, las personas confrontan sus suposiciones, amplían sus perspectivas y cultivan cualidades que no pueden desarrollarse de forma aislada. A través del servicio, la vida se convierte en un aula activa donde los principios de propósito, intención y atención plena se viven, no solo se estudian. Además, el servicio amplifica el impacto de otras prácticas inspiradas por los monjes. Una vida alineada con la identidad, la intención, el propósito y la gratitud se enriquece exponencialmente cuando sus beneficios se extiendan al exterior. El cultivo interno de la paz y la claridad se transforma en influencia externa, ya que la acción serena, intencional y compasiva afecta positivamente a las comunidades, las familias e incluso a los desconocidos. El efecto dominó del servicio es profundo, porque incluso los pequeños actos de generosidad, empatía y atención crean cambios que se extienden mucho más allá de lo que se puede medir o prever. Los monjes también reconocen que el servicio no es autosacrificio en un sentido dañino, es una alineación de la energía y las habilidades propias con las necesidades del mundo. Requiere discernimiento, conciencia y equilibrio para garantizar que dar no agote al dador, sino que nutra a ambas partes. Cuando se aborda desde esta perspectiva, el servicio se vuelve sostenible, alegre y profundamente empoderador, reforzando la comprensión de que la vida propia tiene más significado cuando contribuye al florecimiento de los demás. Es importante destacar que el servicio desafía al ego de maneras que ninguna otra práctica puede hacer. Cuando las personas actúan por los demás sin expectativas, experimentan la disolución de las narrativas egocéntricas, el aquietamiento del parloteo interno y la apertura de espacio para la autenticidad y la presencia. Esta práctica cultiva un profundo sentido de propósito,
porque la persona experimenta en primera persona que la vida es más expansiva y gratificante cuando se orienta a la contribución en lugar del consumo. El servicio también replantea los desafíos y los reveses. Cuando el enfoque se centra en beneficiar a los demás, los obstáculos se interpretan como oportunidades de crecimiento, aprendizaje y creatividad, en lugar de fracasos personales o amenazas a la identidad. Las dificultades se convierten en pruebas significativas de compromiso, resiliencia e integridad. Y cada acto de servicio se convierte en una reafirmación de los principios que guían una vida inspirada por el monje. Jay Shetty enfatiza que vivir más allá de uno mismo no implica abandonar las metas, los sueños ni el bienestar personales. Más bien, es la integración del florecimiento individual con el impacto colectivo. Al alinear las habilidades y pasiones personales con las necesidades de los demás, la vida se transforma en un ciclo dinámico de dar y recibir, aprender y enseñar, nutrirse y crecer. La práctica del servicio expande el corazón, fortalece el carácter y cultiva una confianza serena arraigada no en logros externos, sino en la alineación con el propósito y los valores. Quienes se involucran constantemente en el servicio notan un cambio de percepción profundo. La escasez se convierte en abundancia, el aislamiento en conexión, el miedo a valentía y la ansiedad a presencia. Sus vidas empiezan a resonar con un sentido de significado inmune al caos externo, porque la plenitud no se deriva de lo que se gana, sino de lo que se aporta. El servicio también cultiva la gratitud, porque al servir a los demás, las personas son testigos de las luchas, las fortalezas y la resiliencia de quienes les rodean, profundizando su apreciación por la interconexión de la vida y la relativa facilidad con la que puedan actuar. Esta iluminación recíproca enriquece tanto a quien da como a quien recibe, creando un ciclo continuo de comprensión, empatía y conciencia que impulsa un mayor servicio. En definitiva, pensar como un monje es comprender que la vida alcanza su máxima expresión cuando se vive más allá de los confines del interés propio. El servicio es el puente que conecta la claridad interior, propósito, intención y atención plena con el mundo exterior, transformando la percepción privada en impacto público. Es un recordatorio de que el mayor legado, la mayor plenitud y la paz más duradera no se encuentran en lo que las personas adquieren para sí mismas, sino en lo que dan, nutren y aportan a la vida de los demás. A través del servicio, el yo no se disuelve en insignificancia, sino en un significado expansivo, revelando la profunda verdad de que una vida vivida más allá del yo es una vida plenamente viva, plenamente despierta y plenamente alineada con las corrientes más profundas del propósito, el amor y la conexión humana. La quietud no es simplemente la ausencia de movimiento, ruido o actividad. En las profundas enseñanzas de Piensa como un monje, la quietud es el retorno deliberado al centro, una práctica consciente para crear espacio en la mente, el cuerpo y el espíritu, donde puedan surgir la claridad, la presencia y la sabiduría. En este silencio cultivado, reside la capacidad de percibir la vida como realmente es, en lugar de a través de la lente distorsionada de la distracción, el miedo y el pensamiento incesante. En el mundo moderno, las personas se ven constantemente atraídas hacia afuera, por las obligaciones, la tecnología, las responsabilidades y el flujo incesante de información sensorial, dejando el paisaje interior fracturado, ruidoso y reactivo. Sin momentos de pausa intencional, la mente se convierte en una tormenta de pensamientos, emociones e impulsos que dictan el comportamiento en lugar de responder a la realidad. Jay Shetty enfatiza que la quietud no es un lujo, sino una necesidad, una práctica fundamental que permite al individuo observar en lugar de dejarse llevar, presenciar en lugar de reaccionar, y reconectar con el yo esencial que permanece constante bajo la turbulencia de la vida diaria. Los monjes comprenden que la verdadera quietud no es estancamiento, es una conexión activa con el momento presente, una conciencia disciplinada que entrena la mente para asentarse, el corazón para abrirse y el espíritu para alinearse. Es a través de la quietud que las personas pueden liberarse de las capas de ruido, expectativa y distracción y regresar al ancla de la identidad, el propósito y la intención. Sin quietud, todas las demás prácticas, atención plena, gratitud, servicio, rutina, desapego e intención, corren el riesgo de ser superficiales o reactivas, porque la mente carece de la claridad para integrarlas plenamente. Shetty destaca que la quietud es a la vez un refugio y un crisol.
Un refugio porque permite al ser descansar y rejuvenecer en medio de las constantes presiones de la vida. Y un crisol porque pone a prueba la capacidad de enfrentarse a uno mismo con honestidad, confrontar las emociones incómodas y observar los pensamientos sin juzgar ni evadirlos. En la quietud, los patrones habituales de la mente, el parloteo constante, en los miedos recurrentes, las narrativas autocríticas, la planificación obsesiva, se hacen visibles. Y en la visibilidad surge la elección. Las personas aprenden a observar estos patrones, comprender su origen y decidir cuáles continuar y cuáles liberar. Este proceso cultiva la libertad porque demuestra que los pensamientos y las emociones no son órdenes y que el observador interior posee un espacio intacto ante las circunstancias o la agitación. La quietud también nutre la resiliencia, porque fortalece el centro interior que permanece firme independientemente del caos externo. La vida inevitablemente traerá cambios, incertidumbre y desafíos, pero quienes cultivan la quietud pueden navegar la turbulencia con serenidad, perspectiva y claridad. Jay Shetty enfatiza que la quietud es un cultivo activo de la presencia. Es la práctica de estar completamente despierto a lo que es, en lugar de perderse en lo que fue o lo que podría ser. Es la disciplina de retornar, una y otra vez, al ancla del momento presente, observando la respiración, las sensaciones y los pensamientos sin aferrarse, resistirse ni reaccionar. En este espacio, las personas acceden a una claridad que les permite tomar decisiones alineadas con sus valores, propósito y dharma, en lugar de reaccionar impulsivamente a emociones fugaces o presiones externas. La mentalidad monástica enseña que la quietud es un prerequisito para la creatividad, la introspección y el crecimiento espiritual, ya que la mente debe estar lo suficientemente tranquila como para percibir las sutiles corrientes de intuición, inspiración y comprensión que se ven ahogadas por el ruido y la distracción constantes. En la quietud, los momentos cotidianos revelan percepciones extraordinarias, y las reacciones habituales son reemplazadas por respuestas meditadas. Más allá de la claridad mental, la quietud también cultiva el equilibrio emocional. Cuando la mente y el corazón están anclados en un espacio centrado, las emociones pueden experimentarse plenamente sin ser amplificadas ni reprimidas, lo que permite un procesamiento, una reflexión y una liberación auténticos. Esta práctica desarrolla la inteligencia emocional y la autorregulación, permitiendo a las personas interactuar con los demás desde una conciencia serena en lugar de un impulso reactivo. La quietud también profundiza la sensación de conexión consigo mismo, con los demás y con la vida misma. En la quietud, las personas perciben la naturaleza entrelazada de la existencia, reconociendo que sus pensamientos, emociones y acciones se propagan hacia afuera, afectando las relaciones, las comunidades y el mundo en general. Esta conciencia fomenta la compasión, la empatía y un profundo sentido de responsabilidad, que no es una carga, sino liberador, porque surge de la comprensión más que de la obligación. Shetty enfatiza que la quietud es intencional y habitual. Requiere reservar momentos dedicados a la meditación, la reflexión o el silencio, así como cultivar la capacidad de retornar a la quietud en medio de la actividad, la conversación o el desafío. La práctica no se trata de escapar de la vida, sino de habitarla plenamente, anclados en la presencia y la claridad. La quietud permite a las personas desenredarse de la validación externa y la agitación interna, reconocer lo esencial y lo que es distracción, y alinear las acciones con la verdad interior. También fortalece la capacidad de integrar otras prácticas inspiradas por los monjes. La intención es más clara, la gratitud más profunda, el servicio más auténtico y el desapego más alcanzable cuando la mente está arraigada en la quietud. En definitiva, la quietud es el camino a la soberanía interior, porque revela que el individuo posee un centro estable que no está definido por las circunstancias, la opinión o la emoción. Es el espacio desde el cual se puede navegar la vida con sabiduría, valentía y presencia. Quienes cultivan la quietud descubren que el caos externo, aunque aún presente, ya no dicta su estado interior.
Responden desde la alineación en lugar de la reacción, desde la comprensión en lugar del hábito, desde la conciencia en lugar de la compulsión. Pensar como un monje es comprender que la quietud no es una pausa en la vida, sino una inmersión más profunda en ella, un retorno a la esencia del ser donde reside la comprensión, la paz y la claridad. En esta práctica, la vida se vuelve menos una búsqueda frenética y más un desarrollo consciente, menos una distracción y más una participación deliberada, menos un dejarse llevar y más una navegación consciente. La quietud es el centro al que los individuos siempre pueden retornar, el ancla en la tormenta, el espacio en el que el ruido se disipa y el yo se restaura. Y a través de esta quietud cultivada, descubren la profunda verdad de que la presencia, la claridad y la paz interior no se encuentran en los logros o circunstancias externas, sino en el retorno constante e intencional al centro. Al acercarse al final del recorrido por los principios iluminados en Piensa como un monje, se hace evidente que la transformación no es instantánea ni superficial, es la desarrollo de una vida realineada con propósito, intención y presencia, una profunda recalibración de cómo la mente, el corazón y el espíritu se conectan con el mundo, y una elección consciente de navegar la existencia desde adentro hacia afuera, en lugar de desde afuera hacia adentro. Las luchas que iniciaron este viaje, el ruido de la confusión de identidad, la presión de las expectativas sociales, la sutil tiranía del miedo, la búsqueda incesante de la satisfacción fugaz, no han desaparecido porque la vida misma sigue siendo impredecible, compleja y a menudo desafiante. Sin embargo, la relación con estas luchas ha cambiado irrevocablemente. Lo que antes provocaba ansiedad, ahora incita a la reflexión. Lo que antes inducía inquietud, ahora invita a la quietud. Lo que antes desencadenaba patrones reactivos, ahora ilumina un camino hacia el crecimiento. La filosofía de Jay Shetty, inspirada en la práctica monástica, ha guiado la mente a reconocer que la verdadera libertad no reside en las circunstancias, la riqueza ni la validación, sino en el dominio cultivado del propio paisaje interior, donde la claridad, la paz y la sabiduría se hacen accesibles independientemente de las fluctuaciones externas. A través de los principios explorados, identidad, propósito, intención, desapego, miedo, rutina, atención plena, gratitud, servicio y quietud, emergen hilos que tejen una filosofía coherente. La vida se vive más plenamente cuando se ancla en la autoconciencia, se alinea con el Dharma y se expresa a través de la acción deliberada que trasciende el ego y abraza la conexión. La identidad, una vez distorsionada por la comparación y las expectativas sociales, se arraiga en la autenticidad, revelando las contribuciones únicas que cada individuo es capaz de ofrecer. El propósito, una vez oscurecido por la distracción o el miedo, emerge como una brújula que guía la acción con significado e intención. La intención misma transforma lo mundano en extraordinario, iluminando el poder detrás de cada decisión, cada interacción y cada pensamiento. El desapego libera al individuo de la tiranía de la impermanencia, revelando que la riqueza de la vida no se ve disminuida por el cambio, sino potenciada por la capacidad de involucrarse plenamente sin aferrarse. El miedo, considerado durante mucho tiempo un adversario, se convierte en un maestro, un espejo que expone los límites de la valentía e invita al crecimiento mediante la participación consciente. La rutina, abordada con atención plena, se convierte en la arquitectura de una vida estable y pacífica, que sustenta el crecimiento y proporciona la consistencia necesaria para que la mente y el cuerpo florezcan. La atención plena entrena al testigo interior, cultivando la presencia y la observación que permiten experimentar la vida plenamente en lugar de reactivamente. Y la gratitud transforma la percepción, transformando la escasez en abundancia, los momentos ordinarios en una conciencia extraordinaria, y las relaciones en conexiones más profundas. El servicio transforma la existencia en un viaje compartido, demostrando que la plenitud es inseparable de la contribución, y la quietud devuelve la mente a su centro, anclando en ser en la claridad, la calma y la comprensión. En conjunto, estas enseñanzas forman una sinfonía de transformación, una forma de vida que trasciende las distracciones pasajeras, las búsquedas vacías y los hábitos reactivos, para adentrarse en una vida caracterizada por el significado, la conciencia y la alineación. Lo que comienza como cultivo individual irradia hacia el exterior, impactando las relaciones, las comunidades e incluso el mundo en general. Porque una vida vivida con claridad, compasión y propósito inevitablemente inspira a otros a buscar su propia alineación. Sin embargo, la mayor revelación es paradójica. Las mismas prácticas que cultivan el control,
la concentración y la intencionalidad también enseñan entrega, humildad y aceptación. Uno aprende a actuar con decisión, permitiendo simultáneamente que la vida se desarrolle con impermanencia y gracia. La transformación no consiste en erradicar la lucha, sino en refinar la perspectiva a través de la cual se percibe, en entrenar la mente para responder con sabiduría en lugar de reaccionar con miedo, en cultivar un corazón capaz de albergar la gloria y la adversidad con igual equilibrio. A medida que los oyentes internalizan estas enseñanzas, comienzan a reconocer que el viaje en sí mismo, la práctica repetida de la alineación, la reflexión y la acción deliberada, es el destino. No hay en fin más allá del crecimiento continuo, ni maestría definitiva más allá de la decisión, momento a momento, de retornar a la claridad, la compasión y el propósito. Y en esta práctica continua emerge una profunda libertad. La libertad de navegar la vida con presencia en lugar de distracción, con intencionalidad en lugar de compulsión, con amor en lugar de miedo. La pregunta que surge entonces es simple y transformadora. Si la vida es fugaz, si el tiempo es finito, si la mente y el corazón están a menudo saturados de ruido, ¿qué significaría pensar como un monje plenamente? Vivir cada día guiado por un propósito, anclado en la quietud y expresado a través de la acción deliberada que trasciende el ego y abraza la conexión. La respuesta no es teórica, es práctica, experiencial y profundamente personal, esperando ser descubierta en la decisión deliberada de conectar con la vida desde adentro hacia afuera. Esta conclusión no es un final, sino una invitación a retornar repetidamente a las prácticas, a refinar la conciencia, a profundizar la presencia y a vivir plenamente en sintonía con lo verdadero, lo significativo y lo perdurable. La transformación, aunque sutil al principio, se intensifica con el tiempo, revelando que una vida vivida con claridad, intención y compasión no solo es más pacífica y resiliente, sino también profundamente impactante, porque impacta simultáneamente al ser y al mundo. Pensar como un monje es en última instancia un despertar a la verdad de que la felicidad, la plenitud y el propósito son estados cultivados, no destinos lejanos, que la calidad de vida se determina menos por las circunstancias y más por la elección consciente, y que el mundo interior moldea la realidad exterior en maneras que se extienden mucho más allá de la percepción inmediata. Y al embrazar esta perspectiva, los oyentes transmiten un principio temporal, que la esencia de una vida significativa no reside en lo adquirido, logrado o controlado, sino en la plenitud con la que uno se presenta, la profundidad con la que conecta y la constancia con la que regresa al centro, cultivando una vida que resuena con claridad, propósito y paz duradera, una vida que no solo se vive sino que se alinea consciente, valiente y hermosamente con la expresión más elevada del yo.